ni depender de nada, ni nada por el estilo. Y le das valor tercero, agregado aparte. agregás valor agregado, Sí. pero das un beneficio al ambiente. Claro. El biodiesel de soja en Argentina ahorra 70% de emisiones que el diésel petrolero. Wow. Y el biotanol de maíz y el de Sí. caña de azúcar tiene niveles entre 60 y el 80% de cuando se produce y todo. Claro. Entonces, además, el agro produce beneficios al ambiente, no solamente en materia de darle combustible para transporte y energía también, porque se usa energía eléctrica, Sí. por ejemplo, el biodiesel, sino también le da un bien ambiental a la sociedad argentina, que es algo que nos está faltando Claro. también. Ahora, Marian, en estos días se aumentó finalmente el corte. Dos medidas, ¿no? Sí. Por un lado, porque por un lado, esta semana, al principio de la semana, una suba en el corte de 5 a 12.5. Recordemos que habían cambiado, el gobierno es como que va emparchando, o sea, por un lado dejó esa ley que venía, que ya tenía un corte importante, y lo bajó a 5 por una iniciativa de Máximo Kirchner. Y bueno, y ahora el gobierno, para salir y paliar esta situación Sí. del faltante de gasoil, subió el corte. Subió el corte de... Pero este viernes Sí. pasado nos enteramos que lamentablemente, automáticamente se hizo un incremento en el surtidor de un 12%. Un 12% de aumento en el caso del biodiesel. Ahora quiero que nos metamos también con el tema del precio, con vos, Gustavo, pero primero lo quiero sumar a Nicolás porque con este mapa que tenemos para mostrar, el mapa que ustedes ya conocen, que hace FADEAC, este mapa semáforo que te muestra cuál es la situación de escasez de gasoil en la Argentina en este momento. A ver, vamos a mostrar el mapa, le voy a pedir a la producción, ¿por qué? Porque esto se extendió sobre todo a la Patagonia en este momento. Atención, porque nosotros antes teníamos la Patagonia absolutamente pintada de verde. Exactamente. Ahora ya tenemos algunas provincias en amarillo, digo, son 21 provincias en este momento en la Argentina que tienen algún problema de suministro. Y cuando hablamos de problema de suministro, no solamente hablamos de la cantidad de gasoil que se puede cargar en una estación de servicio, sino también el tiempo de espera. Cerca de 12 y el sobreprecio. horas. No y te el olvides, sobreprecio, que es lo que más... exactamente. Déjame agregar, Helio, que sí. las provincias que forman la pampa húmeda, el corazón agrícola de Argentina, están en rojo hace más de un mes. Sí, O sea, es cierto. hace mucho más de un mes tenemos a Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires en rojo inamovible, digamos. Claro. Y obviamente eso llama la atención porque esas provincias están a muy pocos kilómetros de las principales refinerías del país, donde se supone que el suministro tendría que estar normalizado. Entonces llama la atención que tenés la zona núcleo agrícola del país en rojo hace ya más de un mes y determinadas provincias del NOA y del NEA también en rojo. Entonces la situación obviamente se está complicando porque vos tenés un stock y si hace un mes que estás en rojo, cada vez hay menos stock para ir a sacar de los tanques. Y déjame preguntarle a Nicolás Pino, porque Nicolás, la mesa de enlace decidió, confirmó una protesta por la escasez de gasoil. A ver, confirmamos protesta, confirmamos también reunirnos con... Gustavo es uno de los integrantes del eslabón de la cadena productiva, agroproductiva del país. Confirmamos que el 29 de junio nos vamos a juntar todos esos protagonistas para elaborar juntos un documento que va a tener tal fortaleza porque va a estar avalado por muchos jugadores de la cadena agroproductiva. Y ese documento no nos vamos a detener solamente en la foto instantánea, en la coyuntura del día a día. Del gasoil en particular. De gasoil o en general, de los temas que discutimos en el campo, ¿no? El derecho de exportación, el tipo de cambio y demás. Sino que vamos a ponernos la vara un poco más alta y vamos a ir hacia adelante. Vamos a hablarle no solo al Ejecutivo, sino a los legisladores y hablarle a la sociedad en cómo nos imaginamos una Argentina hacia futuro, porque evidentemente con el nivel de discusión actual es difícil transitar la Argentina, ¿no? Te hago una pregunta, digo, ¿podemos imaginar una Argentina hacia futuro si no podemos resolver los problemas del presente? Digo, ¿las urgencias del presente? Sí, tenemos la obligación de hacerlo. Pero podemos planear, eso es lo que... Ahí va, tenemos la obligación de hacerlo, ir solucionando o tratando de surfear esta ola, pero tenemos que construir algo. Miren, gran parte de la discusión del por qué, como dice Iván, hace falta gasoil hace un poquito más de un mes, son por también medidas mal tomadas meses atrás por cierta gente que opina de temas que no conoce y esa decisión que en su momento causa un aplauso,
Hoy pagamos las consecuencias. Claro, ahí estaba sintiendo Gustavo. Me gustaría escuchar tu opinión con respecto a Sí, esto. porque, a ver, tenemos una ley que es patética. La ley que se aprobó el año pasado de un diputado santafesino, lo cual ya es doblemente patético. Claro, porque el Santa Fe, diputado expliquemos santafesino eso, sí. lo que ha hecho es destruir empleo en Santa Fe, destruir producción, destruir futuro en Santa Fe, apoyado por supuesto, legisladores de las provincias del sur, que son petroleros, que es lo natural, y todo el legislativo aprobó una ley para reducir a la mitad los cortes obligatorios de biodiesel y bioetanol de maíz y solo mantener el de azúcar sin crecimiento. Es una ley que prohíbe, las leyes promueven, la ley prohíbe empleo, Sí. prohíbe nuevas inversiones y prohíbe exportar. Si vos haces alguna de esas tres cosas, no puedes vender en el mercado interno. Le dijimos hace 6 meses atrás, va a haber Sí. una crisis de faltante de gasoil. ¿Para qué vamos a pasar un faltante de gasoil? En plena cosecha de gruesa, que es lo único que le da dólares a la Argentina, si lo podemos evitar. Autoricen el mercado voluntario, que es de oferta y demanda, donde Sí. todas las empresas vendemos por debajo del precio del gasoil importado también. Tuvieron 4 meses dando vuelta, que sí, que no, que hay que ver qué pasa, qué no pasa. ¿Vemos el semáforo en rojo? Sí. Recién ahora, cuando nos falta tanto tiempo de gasoil y todo, recién ahora hicieron un sistema por 60 días, lo cual Estás es hablando insólito. de incrementar el corte solamente por 60 días, esa es la medida que tomó el gobierno y además para adecuarse a eso, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Cuándo vamos a ver reflejado ese aumento de ¿Hay corte? camiones para transportar ese Bueno, biocombustible? esta es una buena pregunta, porque del lado de nuestro la producción Sí. son entre 48 y 72 horas de entrega. No tenemos problema. ¿Por qué? Porque Argentina tiene 1.900.000 toneladas de capacidad ociosa sin usar, que hay que prender la luz, pasar de aceite a biodiesel Sí. y entregarlo. Ahora bien, ¿qué dice la industria petrolera? Tengo un problema de transporte y logística, que ya lo tengo con el gasoil y lo voy a tener con el biodiesel. Bueno, me parece que la industria petrolera es la que tiene que hacer inversiones. ¿Por qué no las hace? ¿Qué dicen ellos? Bueno, porque estoy subsidiando en Argentina hace muchos años un precio de la gasolina que está muy por debajo de mi costo de producción. Claro. Entonces seguimos con un círculo vicioso. Ahí Es decir, Y no nunca me salimos de negocio. eso. ¿Cuál es la opinión de Ciara respecto del marco regulatorio del biodiesel, que sabemos que nace con una ley a principios de los 2000 y genera una división clara entre lo que es el mundo del crashing, el mundo de las plantas de biodiesel y el mundo de las refinerías petroleras? O sea, no deja que se salten de una industria a la otra, los mantienen en compartimentos estancos y ahora ya no es más así, pero antes regulaba el precio con una fórmula. ¿Ustedes cuál es la posición que tienen respecto de esa ley y cómo fue transformando a medida que pasaban los años? Sí, a ver, la producción y distribución de energía a nivel mundial siempre está dada por grandes empresas. Si no tenés economía de escala no puedes producir energía. Claro, Esto claro. es así. Argentina decidió hace muchos años que la energía podía ser producida por pymes. Y entonces eso es una ley. Bien, la ley está, las pymes hoy ya son grupos económicos, hay 2 grupos económicos que tienen mucho más la gran participación, porque tienen muchas pymes en Argentina, con lo cual ya hablar de pymes ya no es exactamente lo mismo, pero igual están protegidas, porque ahora tienen un 5, ahora tienen un 7,5, como dijo Mariana recién. ¿Qué queremos? ¿Qué vemos nosotros? Que si Argentina necesita bajar los costos para el usuario, para el consumidor, Claro. no beneficiar a alguna empresa, sino a los 45 millones de habitantes de la Argentina. Mirá, Ese el es otro gran día, te desafío. hago una pausa porque el otro día, Nicolás, tuiteaste en Corrientes, en una estación de servicio, que tenías a casi 300 pesos el litro de gasoil. Sí, sí, fue jueves pasado, creo que veníamos de Corrientes y la verdad que hicimos el viaje de ida y vuelta parando en diferentes estaciones de servicio Sí. para curiosear también y ver Claro. si había, si no había y si hay a cuánto y cómo. Y ahí nos desayunamos 289 pesos el litro de gasoil. ¿Y tenés gasoil? Sí, sí, 289 pesos. ¿Y te cargaban lo que querías o Sí. había un cupo? No, con No, ese no, precio, sí, claro. Sí, sí, cargamos, Con cargamos. ese precio. Llevalo nomás. Claro, llévalo Pero nomás. mirá, ato un poco lo que decía Sí. Gustavo hace un ratito. Si hay algo fácil que cualquier chico puede leer, es la curva de consumo de gasoil, de combustible, en el año. Sí. Esta es la curva. No es que nos avivamos de golpe. Esto es fácil, es más fácil que la tabla del 1. Ahora, con esto, ¿qué estás queriendo decir? Está diciendo, que hay bueno, que- este es el momento de la cosecha gruesa, es cuando Ahí más va. demanda de gasoil El hay 30%, todos ¿no? los años. Cosecha gruesa, siembra de fina, movimientos de ganado, Claro, destetes, claro, tenés razón. remates enormes Sí. que se... Bueno, es facilísimo saber que es un punto de consumo alto Igual, en esta época. Hay un hecho que es concreto más allá de centrarnos en la escasez del gasoil. El problema que hay es que hay una abundancia de pesos que genera una escasez de dólares y hay siempre un porcentaje del combustible que se importa.